Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes y me gustaría dar mi agradecimiento especial a la doctora Rosy Nava por la invitación para dar esta plática y también pues por la organización del evento. Me gustaría comenzar con una pregunta que aunque parece tecnológica, en realidad pudiera ser profundamente política, quizás ética e incluso civilizatoria. Hay que pensar entonces que durante siglos la capacidad de decidir fue considerada únicamente una característica humana, de tal manera que los gobiernos decidían, los parlamentos decidían, los jueces decidían y los ciudadanos elegían a quienes decidían. Así pues, las instituciones existían precisamente para ordenar este proceso. Pero hoy eso está comenzando a cambiar, porque por primera vez en la historia estamos construyendo sistemas capaces no solamente de procesar información, sino de aprender, de predecir, de generar alternativas, de actuar y eventualmente mejorar sus propias decisiones. Y entonces emerge una pregunta que pudiera ser para algunos un tanto incómoda. Si las máquinas pueden ayudarnos a decidir mejor, ¿hasta dónde deberían hacerlo? Esta plática entonces no trata únicamente sobre inteligencia artificial, sino plantea algunos temas relacionados con el poder, con la gobernanza, con la legitimidad y también sobre el futuro de la toma de decisiones. Y surge aquí una pregunta central que tiene que ver con el tema de la plática, tal y como lo dice el título: ¿quién decide, quién actúa y quién evoluciona? Entonces hay que pensar quién decidirá en la era de la inteligencia artificial, y me gustaría que con esta pregunta ustedes pensaran en todo lo que les voy a compartir en esta plática y bueno, pues en torno a lo que les voy a dar en cada una de las diapositivas, traten de ir contestando esta pregunta. Quiero simplificar toda esta conversación también en tres preguntas sencillas. Es una presentación de muchas preguntas. Estas preguntas pueden ser sencillas, pero quizás también sean profundamente disruptivas. En primer lugar, hay que pensar quién decide. ¿Seguiremos siendo los humanos quienes tomen las decisiones finales? ¿O comenzaremos a delegar parte de ese poder a los algoritmos? La segunda pregunta es, ¿quién actúa? Porque una cosa es recomendar, otra cosa muy distinta es ejecutar, y bueno, pues hoy ya tenemos sistemas que no solo sugieren, tenemos sistemas que automáticamente reservan citas, que responden a ciudadanos, que gestionan procesos, que autorizan transacciones y que están interactuando de manera automática. Por ahí hay un caso de una inteligencia artificial en el país de Albania que se dedicaba a cuidar cuestiones de transparencia y corrupción. Entonces son los primeros indicios de inteligencias artificiales que pudieran trabajar de manera autónoma. Entonces hay que pensar aquí si serán los funcionarios públicos quienes ejecuten o van a ser los sistemas inteligentes. La tercera pregunta tiene que ver con quién evoluciona, porque aquí está la parte más fascinante. Las instituciones humanas cambian lentamente, las políticas públicas tardan años, pero los sistemas algorítmicos aprenden continuamente. Entonces la pregunta no es solo quién decide hoy, sino qué sistema evoluciona más rápido. Y si la inteligencia artificial evoluciona más rápido que nuestras instituciones, tenemos un problema de gobernanza. Pero bueno, antes de hablar del futuro, entendamos qué es exactamente esta tecnología llamada inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces pensamos en ciencia ficción, en robots, en máquinas conscientes, que son meramente escenarios hollywoodenses. Pero en realidad la idea de la inteligencia artificial es mucho más simple, pero a la vez poderosa, ya que la inteligencia artificial busca simular capacidades cognitivas humanas, capacidades como percibir, aprender, razonar, adaptarse y eventualmente decidir. Es decir, la inteligencia artificial busca construir máquinas cognitivas o algoritmos inteligentes capaces de identificar patrones, generar respuestas y actuar en consecuencia. Pero aquí hay una precisión muy importante. La inteligencia artificial no piensa como nosotros, no tiene conciencia, no tiene intención moral, no experimenta emociones, no posee criterio político, aún no sabemos qué pasa en el futuro, pero lo que sí tiene actualmente
es algo bastante poderoso. Tiene capacidad estadística, potencia computacional, optimización matemática y aprendizaje iterativo. Y esto cambia radicalmente el juego, porque muchas decisiones complejas no dependen necesariamente de intuición humana, dependen de encontrar relaciones ocultas en cantidades masivas de datos, y ahí la inteligencia artificial tiene ventajas claras. Pero esta historia de la inteligencia artificial no apareció de la noche a la mañana. La inteligencia artificial también ha evolucionado, y aquí me gusta pensarla no solo como una historia tecnológica, sino como una historia biológica, quizás económica, casi como si observáramos una especie evolucionando. Porque si lo pensamos bien, los sistemas de inteligencia artificial siguen una lógica que es sorprendentemente similar a la evolución darwiniana. Los sistemas evolucionan basados en cuatro factores: en la variación, la selección, la adaptación y la retroalimentación. De tal manera que primero aparece la variación con nuevos modelos, nuevos algoritmos, nuevas arquitecturas, nuevos datos, y el entorno decide qué sobrevive. En este caso, el entorno pues, pueden ser los usuarios, el mercado, la infraestructura computacional, la disponibilidad de datos, las restricciones regulatorias, de tal manera que los sistemas que funcionan mejor, sobreviven, y los que no desaparecen. Después aparece la adaptación. Los modelos aprenden, se ajustan, mejoran, corrigen errores, incrementan precisión, y finalmente entra la retroalimentación, donde cada interacción genera nuevos datos, cada decisión alimenta nuevas mejoras, cada ciclo acelera la evolución. Y si observamos la trayectoria de la inteligencia artificial, esto es muy claro. Primero tuvimos IA descriptiva, una inteligencia artificial que simplemente observaba, respondía a la pregunta ¿qué pasó? Con dashboards, con indicadores, con reportes. Luego viene lo que es la IA predictiva. Y bueno, pues en esta IA predictiva preguntamos qué pasará, con modelos estadísticos, con machine learning, con pronósticos, predicciones. Y bueno, pues después pasamos a lo que es la IA generativa. Con el surgimiento de estas IAs como ChatGPT, bueno, pues cambia completamente la naturaleza del sistema, porque ya no solo responde qué pasó o qué pasará, ahora responde qué podría existir. Genera texto nuevo, código, imágenes, diseños, simulaciones, que si bien todo esto está basado en el conocimiento de los seres humanos, pues lo hace en cuestión de segundos, y un ser humano se puede tardar horas o inclusive días en generar algo que está haciendo la inteligencia artificial. Lo último en términos de la evolución de la inteligencia artificial, pues es la IA agentiva, y aquí el sistema ya no solo genera contenido, ahora decide secuencias de acción, planifica, coordina herramientas, ejecuta tareas, interactúa con sistemas externos, persigue objetivos y aprende del resultado. Y aquí es donde la analogía evolutiva se vuelve inquietante, porque estamos pasando de sistemas que describen el mundo a sistemas que lo transforman. Y esto conecta con otra teoría que es fundamental, no desde la biología, sino desde la economía, con la idea de Schumpeter, que llamó a esto de destrucción creativa. Y bueno, pues gracias a esta idea es que se ganó un premio Nobel el año pasado. Y bueno, pues hay que pensar que esta evolución ha permitido desplazar algunos procesos, rediseñar profesiones, automatizar tareas cognitivas, reconfigurar organizaciones, transformar mercados, y bueno, potencialmente puede redefinir a las instituciones públicas. De tal manera que, bueno, pues esto puede explicar cómo la innovación impulsa el crecimiento económico a través de estos procesos de destrucción creativa. Y cuando hablamos de esa innovación que está transformando mercados, políticas públicas, podríamos pensar qué es lo que ocurre, por qué una cosa es que la inteligencia artificial optimiza cadenas logísticas, y por qué esta optimización puede influir en las políticas públicas, en los presupuestos, en la asignación de recursos, en la gobernanza, ¿no? Entonces, la pregunta aquí deja de ser meramente tecnológica y se vuelve profundamente política si estos sistemas evolucionan. Y la pregunta sigue siendo, pues, ¿quién los gobierna? Bien, y entonces aquí quiero sintetizar la tesis central de esta conferencia. Lo que estamos observando no es simplemente la incorporación de una nueva tecnología. Estamos observando un cambio en la lógica misma de cómo gobernamos, y esta transición puede entenderse en 6 pasos. Primero, lo que es el problema público.
ya que toda decisión pública nace de una tensión, recursos limitados, demandas infinitas, problemas complejos, temas como la pobreza, la desigualdad, ineficiencias institucionales, conflictos entre eficiencia y legitimidad. En otras palabras, la toma de decisiones pública siempre ha sido un ejercicio de priorización bajo incertidumbre. Ese es el punto de partida. Segundo, la inteligencia artificial, pues aquí entra no como un fin en sí mismo, sino como una nueva capacidad institucional, una capacidad para procesar información masiva, para generar alternativas, simular escenarios, reducir incertidumbre y apoyar análisis complejos y eventualmente ejecutar ciertas tareas, de tal manera que aquí la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta tecnológica y comienza a convertirse en infraestructura cognitiva para la toma de decisiones. Tercero, el tema de la evolución. Aquí este es el cambio clave, ya que tradicionalmente los sistemas de apoyo a decisiones eran estáticos. El analista producía un reporte, el sistema entregaba un dashboard y el proceso terminaba ahí. Hoy no, ahora hablamos de sistemas que aprenden, que se ajustan, que mejoran, que incorporan retroalimentación y eso significa que la toma de decisiones deja de ser un evento aislado y comienza a convertirse en un proceso adaptativo continuo. El cuarto son los riesgos porque debemos ser muy cuidadosos, porque más capacidad no significa automáticamente mejor gobernanza. Más automatización puede significar más opacidad. Más velocidad puede significar menos deliberación. Más precisión puede significar más dependencia. Y pues mayor autonomía puede significar pérdida de control institucional. Entonces el desafío no es solo tecnológico, es político. ¿Cómo evitamos que la eficiencia computacional erosione la legitimidad democrática? Quinto, bueno, pues tiene que ver con las aplicaciones y si resolvemos adecuadamente esos riesgos, las oportunidades son enormes. Presupuestos inteligentes, simulación de políticas públicas, copilotos para funcionarios, monitoreo en tiempo real, evaluación predictiva, servicios públicos más eficientes, mejor asignación de recursos, creación de valor público, pero aquí hay una diferencia importante. Ya no hablamos solo de apoyar decisiones humanas, hablamos de rediseñar capacidades institucionales completas y eso nos lleva al sexto punto, que es la gobernanza, porque cuando la inteligencia artificial influye en decisiones públicas, la verdadera pregunta deja de ser tecnológica, tal y como lo hemos planteado en la plática, y se vuelve institucional. De tal manera que hay que ver quién define los objetivos, quién supervisa, quién corrige los errores, quién responde ante fallas, quién controla sistemas que aprenden y actúan, y eso nos obliga a movernos desde una lógica clásica de toma de decisiones hacia algo mucho más sofisticado, a una gobernanza evolutiva, una gobernanza capaz de adaptarse al ritmo que los sistemas pretenden regular. Y bueno, pues esa quizás es la gran transformación de nuestra era, ya que no estamos simplemente automatizando decisiones, sino que estamos redefiniendo cómo se ejerce el poder público. Bien, pues me gustaría reflexionar por qué a veces cuando hablamos de inteligencia artificial parece algo distante, algo que es técnico, algo reservado para laboratorios o gigantes tecnológicos, y la realidad es exactamente la contraria. La inteligencia artificial ya vive con nosotros todos los días. Comenzamos en la vida cotidiana. Muchos de nosotros usamos inteligencia artificial generativa sin siquiera pensarlo. Cuando ChatGPT nos ayuda a redactar un correo, cuando una herramienta genera una presentación, cuando una aplicación crea imágenes, cuando una plataforma recomienda música o contenido, cuando aprendemos algo con un tutor inteligente, la inteligencia artificial generativa ya se volvió una extensión cognitiva de nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a crear, a sintetizar, a comunicar, a aprender, pero los agentes van un paso más allá, porque ya no solo generan contenido, ahora actúan. Un agente agenda reuniones, nos recuerda compromisos, busca opciones, compara alternativas, automatiza tareas repetitivas, inclusive puede operar dispositivos en el hogar, y aquí el cambio es bastante importante, porque la inteligencia artificial deja de ser un simple generador y comienza a convertirse en un ejecutor. Ahora llevemos esto a las organizaciones y aquí el impacto se multiplica, ya que la inteligencia artificial generativa produce reportes, resume documentos, analiza datos, genera código, diseña campañas, produce materiales de capacitación
y bueno, pues tiene el potencial de aumentar la productividad del conocimiento. Es como multiplicar analistas, redactores, diseñadores y desarrolladores. Pero los agentes organizacionales son todavía más disruptivos porque tienen el potencial de automatizar procesos complejos, de mejorar la atención al cliente, de dar soporte técnico, de gestionar parte del recurso humano, ayudar en la logística, en el monitoreo, generar alertas, coordinación entre sistemas. Y bueno, pues aquí aparece un cambio organizacional profundo. Ya no estamos hablando de automatizar tareas aisladas, hablamos de automatizar flujos complejos de trabajo y entonces esto nos lleva al tercer nivel, que tiene que ver con la toma de decisiones, que esto es la idea de esta conferencia, de tal manera que la inteligencia artificial generativa nos permite potenciar nuestras ideas, nos ayuda a pensar, puede generar escenarios, puede explorar nuevas alternativas, simular consecuencias, analizar estrategias, construir recomendaciones y también ayuda a comunicar decisiones complejas. En otras palabras, en esta etapa, la inteligencia artificial generativa puede funcionar como un copiloto estratégico, pero los agentes nuevamente van más lejos, porque no solo ayudan a pensar, ayudan a actuar, monitorean el entorno, detectan señales, anticipan cambios, integran múltiples fuentes de información, ejecutan respuestas, dan seguimiento, aprenden el resultado y eso significa que comenzamos a movernos desde sistemas de apoyo a decisiones hacia sistemas de ejecución inteligente. Y aquí es la gran reflexión. La diferencia entre inteligencia artificial generativa y agentes es profundamente conceptual, ya que la inteligencia artificial generativa crea posibilidades, los agentes convierten posibilidades en acción, una propone y la otra ejecuta. Una amplifica creatividad, la otra amplifica capacidad operativa. Pero juntas pueden transformar cómo vivimos, cómo trabajamos en las organizaciones y cómo se toman las decisiones. Eh, el mensaje central de esta diapositiva, como pueden ver, es muy simple. Esto no se trata únicamente de tecnología, se trata de capacidad de decisión, decisiones mejores, más rápidas, basadas en evidencia, potencialmente más transparentes, pero también potencialmente más efectivas. Con esto, bueno, pues también tenemos nuevos riesgos si no se gobiernan adecuadamente y ahí es donde nuestra conversación puede cambiar, porque la pregunta ya no es, ¿podemos usar inteligencia artificial? La verdadera pregunta aquí puede ser, ¿cómo evitamos que sistemas cada vez más autónomos comiencen a decidir por nosotros? Bien, ahora me gustaría dar un concepto de inteligencia artificial que es muy simple. Derivado de la reunión del Dartmouth College a mediados del siglo pasado, pues la idea básica de una inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales es que intentan simular el comportamiento de los seres vivos, cualquier tipo de comportamiento. Por ejemplo, el habla, el movimiento, el aprendizaje, ese es el objetivo de la inteligencia artificial. Y al respecto, Raymond Kurzweil propuso hace décadas que el desarrollo tecnológico seguiría una lógica exponencial hacia lo que se llama la singularidad tecnológica. Ese momento en la historia de la humanidad y de las máquinas, en el que las máquinas crean máquinas, los algoritmos crean algoritmos, y posiblemente la inteligencia artificial sea más inteligente que los seres vivos. Y bueno, esto lo plantea en términos de tres capacidades. La primera capacidad es el aprendizaje, que es algo natural en los seres humanos. La segunda es la evolución, que es parte de ese cambio que tenemos durante diferentes años en los seres vivos. Y en tercer lugar es la recursividad. De tal forma que, bueno, pues hacemos que las máquinas, que los algoritmos aprendan, que evolucionen y que lo hagan de forma recursiva, ¿sí? Que lo hagan de manera repetitiva, es decir, los sistemas que aprenden, los sistemas que mejoran, este, estos sistemas usan su propia inteligencia para mejorar aún más. Eso es recursividad. Ahora pensemos esto aplicado a inteligencia artificial, donde un sistema aprende, optimiza, luego usa sus propios resultados para recalibrarse y se mejora nuevamente. Eso realmente no es ciencia ficción. Eso ya ocurre en muchos sistemas adaptativos. Entonces, aquí surge otra pregunta. De hecho, son varias preguntas. Una pregunta puede ser si una máquina realmente puede aprender. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando aprende más rápido que nosotros?
Y también una pregunta que plantea Raymond Kurzweil en el libro de la era de las máquinas espirituales, justo en el segundo capítulo, es si una inteligencia puede crear algo más inteligente que ella misma. Entonces, esto nos lleva a pensar en términos de la singularidad tecnológica y cómo está evolucionando la inteligencia artificial. Y bien, a veces pensamos que esto pertenece al futuro, pero ya estamos rodeados de estas tecnologías, de IA generativa que redacta correos, que programa software, IA agentiva que agenda reuniones, como lo he platicado anteriormente. Y bueno, pues muy pronto esto ayudará al soporte de decisiones estratégicas. Entonces, la IA ya no solamente es una herramienta que se convierte en un colaborador, y bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos muy simples de algoritmos inteligentes. Del lado izquierdo tenemos el modelo de redes neuronales artificiales con una idea que se llama el perceptrón multicapa. Si ustedes se fijan, pues matemáticamente ahí se ven las ecuaciones del aprendizaje y entonces de esta forma estamos explicando, estamos tratando de entender el primer paradigma de Raymond Kurzweil en términos del aprendizaje. Del otro lado, del lado derecho, tenemos un algoritmo evolutivo que muestra cómo los algoritmos, cómo las máquinas pudieran evolucionar y nosotros podemos recombinar estas dos perspectivas para poder hacer una máquina inteligente. O sea, generamos aprendizaje, lo hacemos evolucionar y bueno, lo generamos de forma recursiva y esto nos lleva a hacer estas máquinas o estos algoritmos inteligentes. Bueno, y me gustaría que dejemos de pensar en la inteligencia artificial como algo misterioso. Nada de robots conscientes, nada de ciencia ficción, nada de brujería o magia tecnológica. Bueno, pensemos en algo mucho más simple. Pensemos en esta idea del machine learning, del aprendizaje automático de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial funciona como un sistema que recibe entradas, que procesa información, que genera salidas, exactamente igual que cualquier sistema de toma de decisiones. Porque en esencia eso es. La inteligencia artificial es una máquina de transformación. Transforma datos en información, información en conocimiento. Y eventualmente, con suficiente autonomía, ese conocimiento lo podría transformar en acción. Entonces, comencemos por el lado izquierdo. Ahí tenemos que las entradas son el combustible de todo este sistema. De tal manera que sin datos no hay inteligencia artificial. Y mientras mejores sean los datos, mejores serán las decisiones. ¿Qué puede entrar aquí? Prácticamente todo lo que se les pueda ocurrir de datos. Bases de datos, registros administrativos, datos financieros, sensores, documentos, correos, imágenes, audio, texto, redes sociales, información del entorno. Y bueno, pues en el caso del gobierno puede ser presupuestos, indicadores de pobreza, datos de salud, educación, inflación, lo que se les pueda ocurrir. Todo eso son entradas. Pero tener datos no significa tener inteligencia. Los datos crudos suelen estar incompletos, fragmentados, sucios, duplicados, desordenados, y por eso viene la siguiente etapa, la preparación. Aquí ocurre algo fundamental. Recolectamos, integramos, limpiamos, transformamos, etiquetamos. En términos simples, bueno, hacemos que los datos sean utilizables porque una inteligencia artificial entrenada con basura produce basura. El famoso principio de que garbage in, garbage out. Luego, llegamos al núcleo del sistema, los algoritmos. Aquí ocurre el procesamiento y este es el motor cognitivo. Dependiendo del problema, podemos usar distintas capacidades. Machine learning, deep learning, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, modelos predictivos, optimización matemática, IA generativa. Bueno, aquí la máquina empieza a detectar patrones que no siempre son visibles para los humanos. Podemos encontrar relaciones no lineales, anomalías, correlaciones complejas, comportamientos emergentes, y aquí está el verdadero valor. No porque la inteligencia artificial piense, sino porque encuentra estructuras invisibles dentro de grandes volúmenes de información. Después vienen las salidas, y aquí es donde el sistema comienza a generar valor. Comienza a generar predicciones, recomendaciones, clasificaciones, alertas, simulaciones, escenarios, reportes, dashboards, decisiones asistidas, automatización de acciones. En otras palabras, la inteligencia artificial convierte información en resultados prácticos. Pero
Hay algo aún más importante. Este no es un sistema estático. Este sistema puede tener retroalimentación, puede tener aprendizaje continuo. Cada nueva interacción, cada nuevo dato, cada nuevo resultado puede alimentar el sistema para mejorarlo, para modificarlo. Sí, puede ser inclusive para manipularlo. Y aquí es donde la inteligencia artificial deja de parecerse a un software tradicional, porque no solo ejecuta instrucciones, aprende del entorno, se adapta, se recalibra, evoluciona, y justamente ahí aparece el gran reto, porque mientras más autónomo es el sistema, más crítica se vuelve la gobernanza. De tal manera que, bueno, pues hay aspectos de privacidad, sesgos, explicabilidad, transparencia, seguridad, cumplimiento normativo, porque una decisión incorrecta tomada por un humano afecta a personas, pero una decisión incorrecta tomada por un sistema automatizado puede escalar a miles de millones de personas simultáneamente. Por eso, me gusta resumir esta diapositiva con una idea bastante simple. La inteligencia artificial no sustituye la lógica de decisión, la acelera, la amplifica y potencialmente la automatiza, de tal manera que podríamos pensar en una toma de decisiones potenciada con esteroides de inteligencia artificial. Y bueno, pues nosotros, en colaboración con unos colegas de la Universidad Estatal de Nueva York y con Vanessa Fernández, que es profesora de aquí de la Facultad de Contaduría y Administración, pues hicimos un experimento. De hecho, son dos experimentos. Aplicamos esa perspectiva de Raymond Kurzweil en un caso de presupuesto público y se los voy a platicar a continuación. Bien, pues la motivación de este estudio fue durante la pandemia. Teníamos un poquito más de tiempo porque no había que viajar de un lado para otro y pensamos en una pregunta que quizás es un poco inocente, pero nos llevó a hacer esta investigación. Y la pregunta inicial era si la inteligencia artificial puede acabar con la pobreza. Como era algo difícil de responder, casi imposible, pues fuimos mejorando nuestra idea de esta pregunta. Y bueno, pues una segunda pregunta era, y muy relacionada con la anterior, es si puede la inteligencia artificial apoyar a disipar la pobreza. Y conforme íbamos investigando, conforme íbamos revisando el estado del arte, posibles resultados, limitaciones y todo esto, bueno, pues la pregunta fue cambiando cada vez más. De tal manera que, bueno, pues una tercera pregunta era si puede la inteligencia artificial ser una herramienta para mejorar la toma de decisiones en el presupuesto público. Derivado de esto, bueno, pues me gustaría platicar de esta idea, de esta metáfora de la licuadora de la inteligencia artificial, donde podemos imaginar que introducimos enormes cantidades de información, tal y como este sistema de entradas y salidas. Entonces, metemos en la licuadora muchos datos. En este caso, podríamos meter décadas de datos económicos, variables sociales, indicadores institucionales, todo lo que se les ocurra. Un montón de datos, ¿no? Y bueno, pues esta licuadora de inteligencia artificial, obviamente con sus algoritmos, con sus técnicas, sale convertida en conocimiento accionable, en predicciones, en escenarios, en recomendaciones, en simulaciones, pero pues mucho depende de qué le metas a esa licuadora, ¿no? Porque pues a lo mejor sabe muy rico un licuadito de plátano con canela, pero si le pones chile y ajo, eso ya no te da un buen resultado, ¿no? Entonces, esta licuadora de inteligencia artificial, pues pensando en nuestro caso, pues estaba basado en datos globales, diferentes datos de 30 años que están en el Banco Mundial, de cerca de 217 países. Lo metimos a esta licuadora de inteligencia artificial y, bueno, pues los procesamos con la idea de Raymond Kurzweil de tener aprendizaje. Pusimos a la inteligencia artificial que aprendiera de esos datos, después que con esos datos, ya que había aprendido, genera un modelo de optimización y ese modelo de optimización lo metimos a evolucionar con un algoritmo genético y finalmente esto lo hicimos múltiples veces con esa idea de recursividad para pues tratar de buscar este cierto tipo de resultados. Sin embargo, bueno, pues una pregunta incómoda, una pregunta compleja aquí es quién controla esta licuadora, porque nosotros hicimos un experimento pues controlado con nuestros datos, sabíamos qué era lo que entraba, qué era lo que salía, para nosotros fue muy transparente, pero si esta licuadora es utilizada por tomadores de decisiones, por grandes empresas o por gobiernos que sean poderosos, bueno, pues hay que pensar quién controla la licuadora, quién define qué es lo que entra a la licuadora, qué variables importan
qué objetivos optimizamos, y pues aquí es donde podríamos pensar que la inteligencia artificial dejaría de ser neutral. Entonces, bueno, pues en nuestro caso de esta licuadora, aquí podemos ver las variables que identificamos en el estado del arte sobre la asignación del presupuesto público, variables como la agricultura, el ahorro económico. Entonces esos datos los metimos a la licuadora de inteligencia artificial y nuestro objetivo pues era de manera simultánea optimizar tres variables, de tal manera que buscábamos cómo estos factores del presupuesto público, de asignación del presupuesto público, podían tener efecto en términos de aumentar el PIB, de mejorar la economía. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era en buscar reducir la desigualdad de ingresos, y el tercer objetivo era en tratar de reducir la inflación. Sin embargo, es un problema complejo porque hay un efecto cadena en el que pues, a veces cuando las políticas van para incentivar el Producto Interno Bruto y generar crecimiento económico, eso genera mayor inflación, que era contrario a lo que queríamos. Si queremos atacar la desigualdad, bueno, pues eso merma en la inversión, y entonces es un efecto cadena para que el PIB se vaya para abajo. Y bueno, pues es un problema bastante complicado que no se puede estabilizar, ¿no? Que no se puede encontrar pues, realmente una solución única, sobre todo cuando estamos pensando que también en esta licuadora de inteligencia artificial, pues tomamos datos de casi 217 países durante 30 años con diferentes perspectivas políticas y bueno, pues esto fue lo que hicimos. Y el proceso que realizamos para poder analizar esos datos, pues aquí lo pueden ver, es un proceso típico de análisis de ciencia de datos, en el que pues primero seleccionamos y descargamos los datos del Banco Mundial, obviamente los limpiamos, los transformamos, los dejamos listos para que pudieran estar en los algoritmos que utilizamos para procesar la información. Y bueno, pues se hizo esta limpieza y normalización de datos. Esos datos, en términos de la idea de Kurzweil, de que la primera perspectiva para poder hacer una máquina inteligente es el aprendizaje, pues los metimos en un algoritmo de inteligencia artificial que se llama perceptrón multicapa, que es un modelo de redes neuronales. Ese modelo de redes neuronales nos permitió, en combinación con álgebra matricial, generar ecuaciones de optimización, de tal manera que obtuvimos un modelo de optimización que finalmente daba cierta relación entre las variables de salida y las variables de entrada. Ese modelo ahorita se los presento. Y ese modelo se introdujo en términos de la segunda perspectiva de Kurzweil, que es la evolución. Se metió en un algoritmo genético multiobjetivo que permitió optimizar ese modelo. Y bueno, pues se hicieron varios experimentos de forma recursiva, como lo dice Kurzweil en su tercera perspectiva de la generación de máquinas inteligentes. Lo hicimos en varias ocasiones para buscar los mejores resultados y al final de cuentas, bueno, pues analizamos e interpretamos estos resultados de tal manera que lo que generamos aquí lo llamamos una máquina presupuestaria inteligente, basada en esa idea de Raymond Kurzweil. Y bueno, pues pensemos que ese perceptrón multicapa, esa red neuronal, ese proceso de aprendizaje, es una máquina que permite aprender relaciones que son complejas, relaciones que no son lineales, que quizás no son tan evidentes. Y bueno, pues aquí podemos identificar patrones que serían difíciles de detectar con métodos tradicionales, de tal manera que, bueno, pues se reciben entradas, se procesan en capas ocultas, ¿no? Se ajustan pesos internos, que generan la sinapsis entre las neuronas para poder producir las salidas. Y bueno, pues aquí, lo fascinante de esto es que no se programan manualmente esas reglas, sino que este perceptrón multicapa, esta red, aprende de los datos y eso lo hace bastante poderoso. Pero bueno, pues también pudiera ser que esto es menos intuitivo, porque muchas veces no podemos explicar fácilmente por qué aprendió cierta relación y esto en ocasiones se convierte como una especie de caja negra. Y bueno, pues aquí está esa primera relación en términos de cómo las entradas se procesan en las redes neuronales, se genera sinapsis en las redes neuronales, eso genera el aprendizaje y finalmente nos genera un resultado que son las salidas. Una vez que, bueno, pues el sistema aprendió de esas entradas con esas salidas, se generó este modelo de optimización. Ahí encontramos las relaciones entre variables. Vean que es un modelo en el que tratamos de optimizar tres variables
en términos de diferentes variables de decisión, diferentes variables de entrada, y en términos matemáticos, pues este sistema de ecuaciones tiene una cantidad infinita de soluciones. La pregunta es, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la solución óptima? Es ahí donde utilizamos este modelo de optimización y utilizamos el modelo de algoritmos genéticos multiobjetivo para poder optimizar. Si bien las ecuaciones que generamos con las redes neuronales son ecuaciones lineales, bueno, las relaciones que se encontraron entre las variables de entrada y salida realmente no son lineales. Sin embargo, bueno, pues tiene una posibilidad de mejora este modelo en términos de que pudiéramos hacer que las redes neuronales se entrenen para que nos generen modelos de optimización que no sean tan simples como este que les estoy mostrando. Y bueno, pues en términos simples, aquí las ecuaciones matemáticas, como les platico, representan los objetivos, que es maximizar el PIB, minimizar la inflación y minimizar la desigualdad. Entonces, esto transforma el problema político en un problema de optimización. Pero aquí hay algo que es importante. Optimizar implica elegir qué importa, y eso es político, porque si priorizamos el PIB, podríamos sacrificar equidad. Si priorizamos inflación, podríamos afectar gasto social. Si priorizamos igualdad, podríamos reducir eficiencia económica. Entonces, incluso la matemática contiene valores implícitos. Aquí, bueno, pues usamos esa idea darwinista de selección, de mutación, de adaptación, donde sobreviven los más aptos para poder hacer esta idea de optimización. Y bueno, pues vamos avanzando para ver los resultados. Bien, cuando ejecutamos múltiples iteraciones de este algoritmo en términos de esa recursividad que plantea Raymond Kurzweil, emergen patrones que son consistentes. Y esto es importante, porque no estamos viendo resultados arbitrarios, estamos viendo convergencia, es decir, ciertas variables aparecen repetidamente como determinantes, de tal manera que esto sugiere robustez y convierte el modelo en una herramienta de simulación estratégica. No es un oráculo, no es una verdad absoluta, no es una ley, pero esto puede servir como una brújula analítica. Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, si las políticas van en términos de aumentar el PIB, pues tiene que ver principalmente con que haya políticas en términos de la contención del gasto público, en términos del fomento a la agricultura, en términos de subsidios, también en términos de poder reducir esa deuda pública, de atacar el desempleo. Por otro lado, si las políticas van en términos de reducir la inflación, bueno, pues hay que atacar primero el desempleo, hay que solventar esa deuda pública, hay que atacar los problemas de salud pública y también hay que ver este problema del crecimiento poblacional entre los principales. Pero, por otro lado, en este caso global, en este caso de 217 países, en esa licuadora de inteligencia artificial, bueno, si lo que queremos es reducir las desigualdades, lo principal es el problema de la educación. En segundo lugar, la deuda pública y en tercer lugar, el desempleo, cuarto lugar, la pobreza. Entonces, esto que están viendo aquí, después de todo el proceso que se hizo, pues puede ser un indicador, puede ser un dashboard, puede generarse un dashboard para que sea como una guía para la toma de decisiones. Aunque esta idea, este experimento es realizado de manera estática porque no tenemos más datos, esta idea que estoy planteando puede servir para cualquier organización para generar estos escenarios de manera dinámica con datos que se estén captando, que se estén recopilando en tiempo real. Entonces tiene un potencial bastante fuerte y bueno, pues como pueden ver aquí, pues es un dilema, ¿no? Porque al querer mejorar el PIB, eso no se relaciona con tratar de reducir la inflación y realmente no se relaciona con tratar de reducir la desigualdad. Sin embargo, bueno, pues dependiendo de cuál sea la ideología o la política de cada gobierno, esto puede servir como una idea para ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejo la fuente de la publicación donde se hizo este experimento. Como pueden ver, bueno, pues tenemos que distintos factores presupuestarios tienen relevancia diferente según el objetivo. Lo que impulsa crecimiento no necesariamente reduce desigualdad. Lo que ayuda con inflación no necesariamente mejora equidad.
Y esto rompe narrativas simplistas y confirma algo fundamental. Las decisiones públicas son problemas multiobjetivo. No existen soluciones mágicas y aquí la inteligencia artificial puede ayudar a visualizar estos problemas y puede ser como un indicador, como un asistente para la toma de decisiones. Sin embargo, ante todo esto, pues hay diferentes amenazas y riesgos. Obviamente hay oportunidades, hay beneficios, pero tenemos amenazas como el déficit de la gobernanza de inteligencia artificial, la pérdida de legitimidad institucional, la brecha digital, los riesgos éticos y de control y la complejidad pública del presupuesto. Algunos de los riesgos pues, es la famosa caja negra, porque si esto se utiliza para toma de decisiones a nivel nacional, a nivel estatal, esto pues finalmente deja ciertas dudas. Y el problema de los sesgos algorítmicos, aquí por ejemplo los resultados que se reportaron en la diapositiva anterior, puede ser que tengan cierto sesgo hacia políticas o resultados en países desarrollados, pero que no le beneficien o que no sean útiles para países en desarrollo. Y también, pues tenemos el problema de que hay cierta dependencia de calidad de datos, porque particularmente en algunos gobiernos como México, pues no tenemos datos para poder hacer este tipo de prácticas. Y esto nos llevaría a la sobreconfianza también en términos de la inteligencia artificial, porque si vemos que genera resultados de una manera muy fácil y muy sencilla, podríamos tener esa dependencia algorítmica o dependencia tecnológica. Y bien, no nos quedamos nada más con este caso mundial. Fuimos a ver qué pasaba con el caso mexicano y con datos solamente de México hicimos un experimento. Aquí lo sorpresivo de este caso mexicano, que está publicado en otra revista, ahí está la referencia, es que, bueno, pues encontramos algo que es realmente sorprendente. Identificamos en términos de este aumento del PIB, disminución de la inflación y disminución de la desigualdad, identificamos 10 variables que aparecen sí de manera consistente como prioritarias. Pero las 5 más relevantes de esto que pueden ver en la tabla, pues tienen que ver con la pobreza. Entonces, atacar la pobreza en México de acuerdo con los datos, es un problema fundamental justo para tener mejores resultados en términos de crecimiento económico, de reducción de la inflación y reducción de las desigualdades. En segundo lugar, bueno, pues hay que ver este problema de la agricultura, hay que atacar el problema de la agricultura. En tercer lugar, bueno, pues el problema de la inversión, fomentar la inversión en términos de la industria. El cuarto problema es atacar los problemas de salud pública. Y en quinto lugar, pues es fomentar esta investigación y desarrollo, ¿no? Que es algo que hace falta mucho. Y bueno, pues ustedes pueden ver ahí los 10 factores principales, que son los mismos para cada una de las variables de salida. Y pues esto es fascinante, porque sugiere coherencia estructural. El sistema identifica patrones que son plausibles, no absurdos, no es ciencia ficción, sino relaciones compatibles con la intuición de la política pública. Pero aquí debemos ser cautelosos, porque plausibilidad no significa causalidad perfecta. La inteligencia artificial ayuda a explorar escenarios, pero no reemplaza la evaluación política. Bien, y bueno, pues ahora vamos a una etapa distinta, lo que es la IA agentiva. Aquí cambia radicalmente el paradigma porque una IA generativa produce contenido, pero una IA agentiva hace algo más. Una IA agentiva observa, planifica, decide secuencias de acción, usa herramientas, interactúa con sistemas, ejecuta tareas, evalúa resultados y ajusta comportamiento. Es decir, esta IA no solo analiza, como el caso o los casos que les platiqué del presupuesto público, y aquí, bueno, pues imaginen esto aplicado al sector público, de tal manera que podríamos tener un agente digital monitoreando indicadores sociales, detectando deterioro económico, simulando escenarios, proponiendo reasignaciones presupuestarias, consultando bases de datos, preparando recomendaciones ejecutivas e incluso ejecutando ciertos procesos administrativos. Esto cambia completamente la conversación porque ahora no hablamos solo de apoyo analítico, hablamos de una autonomía operativa. Si conectamos todo lo que hemos discutido, vemos una trayectoria muy clara. En primer lugar, teníamos IA descriptiva, luego IA predictiva, después IA generativa, que es la que se está usando mucho ahora,
Y ahora comenzamos en la etapa de la IA agentiva. Cada etapa incrementa autonomía, cada etapa reduce dependencia humana operativa, cada etapa amplifica capacidad de acción y entonces aparece otra pregunta incómoda. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sistemas más autónomos, más adaptativos, más conectados, más rápidos, más difíciles de supervisar? Bueno, pues aquí ya no estamos hablando solo de automatización, estamos hablando de redistribución del poder decisional. Y esto es profundamente político. Bueno, con todo esto quiero dejarles esta idea. En la era de la inteligencia artificial, tomar decisiones ya no es únicamente una cuestión política, también es una cuestión computacional y esto no significa que debemos entregar el poder a las máquinas. Significa que ignorar la dimensión computacional puede ser un tanto ingenuo, porque quien controla infraestructura algorítmica también puede influir sobre decisiones y eso redefine completamente el tema de la gobernanza. Hasta aquí podríamos pensar que esto es solamente un experimento técnico, este problema del presupuesto público, y bueno, pues que lo que les he platicado pudiera ser meramente técnico. Pero yo creo que no. Lo que estamos viendo tiene implicaciones que son más amplias. Cuando una inteligencia artificial entra a procesos de decisión pública o a cualquier tipo de proceso, emergen oportunidades y emergen riesgos. Por un lado, oportunidades que son muy buenas para poder hacer los procesos más inteligentes. Para el caso del presupuesto puede ser un presupuesto inteligente o smart budgeting, como le llamamos. Y bueno, pues puede haber simulación de escenarios, puede haber planeación estratégica basada en evidencia, predicciones, optimización, mejor asignación de recursos, creación de valor público, pero también puede haber riesgos serios. Riesgos relacionados con la caja negra, con sesgos algorítmicos, con la dependencia de la calidad de datos, con la sobreconfianza tecnológica y por ende la dependencia tecnológica, y riesgos aún más profundos relacionados con la pérdida de legitimidad institucional, con el déficit de gobernanza algorítmica, la brecha digital y los conflictos éticos. De tal manera que, bueno, pues hay que pensar que la IA amplifica esa capacidad, pero también puede amplificar vulnerabilidades. Los casos que presenté, el caso mundial y particularmente el caso mexicano, nos puede dejar lecciones que son valiosas. En primer lugar, la complejidad estructural del presupuesto. Y cualquier tipo de problema, pues es bastante complejo de resolver y es difícil tener resultados buenos usando inteligencia artificial. Entonces estamos pensando que no son problemas sencillos, son problemas que dependen de múltiples variables que interactúan de manera simultánea. En segundo lugar, bueno, pues tenemos la dificultad para cuantificar beneficios sociales que sean intangibles. Pues cómo medimos la dignidad, cómo medimos el bienestar social, cómo medimos la legitimidad. El tercero tiene que ver con factores políticos porque el presupuesto nunca es solo técnico. El presupuesto es negociación, es conflicto, es poder y además tiene que ver con restricciones metodológicas, con datos incompletos, con necesidad de estimaciones, con sensibilidad arquitectónica del modelo. Pero incluso con esas limitaciones, la inteligencia artificial en estos resultados mostró capacidad para detectar relaciones útiles. También mostró capacidad para generar simulaciones plausibles y también apoyar decisiones complejas. Ese es el verdadero hallazgo. Y aquí llegamos al corazón filosófico de esta plática, porque pues hay que pensar con todo esto, ¿quién debería decidir? ¿Los humanos? ¿Las máquinas inteligentes? Bueno, pues lo que está en juego aquí no es trivial, porque si estamos pensando en temas de pobreza, la pregunta es ¿a quién priorizamos y qué es lo que va a resultar de esos algoritmos? Si hablamos de eficiencia, tenemos que pensar qué optimizamos. En términos de legitimidad democrática, podríamos pensar quién tiene derecho a decidir. Entonces, aquí emerge una tensión central. La competencia entre eficiencia algorítmica contra legitimidad democrática. Porque una máquina podría encontrar una asignación más eficiente, pero la democracia no trata solo de eficiencia,
también trata de representación, de deliberación, de justicia, de responsabilidad, y eso cambia completamente la conversación. Entonces, ¿qué podríamos pensar que se aprende de esta plática? Pues volvamos a la pregunta inicial o a las preguntas iniciales. La pregunta es, ¿quién decide? ¿Quién actúa? ¿Quién evoluciona? Quizá la respuesta no sea humanos o máquinas simplemente. La respuesta pudiera ser humanos potenciados con esteroides de máquinas inteligentes, con esteroides de algoritmos inteligentes, pero bajo reglas claras. Hacia este Homo agenticus que se plantea, reglas claras con transparencia, con límites, con supervisión, con responsabilidad democrática, porque el problema no es construir sistemas inteligentes, el problema sería construir sistemas inteligentes dentro de instituciones ingenuas. Aquí la inteligencia artificial realmente no es buena ni mala por sí misma. Se habla mucho de que la inteligencia artificial tiene sesgos, de que es machista, pero la inteligencia artificial son matemáticas, la inteligencia artificial son algoritmos. Lo que está mal en la inteligencia artificial son los datos que se alimentan. Y bueno, pues la inteligencia artificial realmente tiene una capacidad amplificadora. Amplifica las virtudes, pero también amplifica los errores humanos. Y si la inteligencia artificial genera sesgos o es machista, es porque los datos que se alimentan en esa inteligencia artificial tiene esos sesgos o esos errores. Y para finalizar, me gustaría resumir algunas lecciones como parte de este aprendizaje, de tal manera que, bueno, pues podríamos pensar en primer lugar que la inteligencia artificial puede apoyar decisiones complejas, pero no sustituir el juicio. Segunda, la transparencia importa y, bueno, no podemos gobernar con cajas negras que sean incuestionables. En tercer lugar, la gobernanza algorítmica debe de ser explícita, hay que ver quién diseña, hay que estar muy claros en términos de quién supervisa y quién corrige. La cuarta idea es que las capacidades institucionales son críticas. No basta comprar tecnología, hay que construir inteligencia organizacional. La quinta idea, pues hay que pensar en esta integración humano-inteligencia artificial hacia el Homo agénticos, y esto quizás es el modelo más razonable, no el reemplazo, sino una colaboración aumentada. Y bueno, pues quizás estamos evolucionando porque durante siglos gobernar implicó administrar escasez, información imperfecta y decisiones inciertas. Hoy seguimos enfrentando esos mismos problemas, pero ahora contamos con herramientas que son muy poderosas, herramientas de inteligencia artificial. Y otra pregunta es, pues yo creo que ya no tiene que ver realmente si usamos o no la inteligencia artificial, porque la estamos usando, eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de gobernanza construiremos alrededor de ella? Hay que pensar que el futuro no depende de máquinas inteligentes, depende de instituciones más sabias. Y con esto, cierro mi participación. Muchísimas gracias por su atención y pues será un gusto continuar con la conversación.